PlayStation 1, la consola que vino a revolucionar los videojuegos. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos otra vez. Qué bueno que están en mi canal, qué bueno que están viendo este video. Hoy traemos un pequeño apartado, un pequeño recuerdo para muchos tal vez con lo que es esta consola, la PlayStation 1 o PS1, como ustedes la quieran llamar. No sé qué tanto cariño le pueda tener a esta consola o qué tanto la pueden despreciar también. Esta es una pequeña reseña que vamos a tener ahorita. Tal vez podemos denominarlo como un recuerdo, recuerdos del ayer con respecto a esta consola. Lo que vamos a ver es su historia, tratar también lo que es el apartado de especificaciones técnicas. No lo vamos a ver muy específico a profundidad cada apartado del área técnica de la consola, sino para entender más o menos qué era lo que tenía y cómo supieron aprovechar bien todo eso a pesar de la competencia que llegó a tener esta videoconsola. Al final siempre, aunque lo repita, podemos sacar nuestras conclusiones. Es algo que es mi criterio y cada quien puede dar su punto de vista a esta gran videoconsola, mejor dicho. Y por último estaremos viendo lo que son 10 juegos. Son los 10 juegos que para mí están en el top 10, o sea, es mi top 10 de 10 juegos del PlayStation 1. Sin más preámbulos, empecemos con su historia. PlayStation 1 fue lanzada el 3 de diciembre de 1994 en Japón. Fue lanzada el 9 de septiembre de 1995 en Estados Unidos y fue lanzada el 29 de septiembre de 1995 en Europa. Todo comenzó ya que Nintendo tenía relaciones con Sony para comenzar lo que era una nueva videoconsola. Solo que Nintendo ya no quiso crear esta sociedad y lastimosamente rechazaron esto. Pero esto es el principio de algo bueno. Puede haber sido una consola muy extraordinaria, pero la situación es que no se pudo de esa manera. Entonces Sony no se quedó atrás, pero entre ellos tenían un ingeniero que su nombre es Ken Kutaragi, y este personaje era un ingeniero del área de Sony, amante a los videojuegos, y siempre estuvo con esa inquietud de crear una videoconsola. O sea, que ellos como empresa de gran diversidad de aparatos electrónicos que vendían y que producían ellos, él se presentó con la idea de que realmente se pudiera generar una consola y que pudieran entrar a competir a esta área. Le costó un poco que lo tomaran en cuenta, pero al final se llevó a cabo lo que él quería hacer y lograron presentar lo que era la nueva videoconsola que presentaron como PlayStation. Al poco tiempo ya llegó a ser una videoconsola de mucho furor, llegó a alcanzar muchas ventas en Japón. Y al poco tiempo, ya a la hora de presentarse, prácticamente un año después en Estados Unidos, se toparon con que estaba Sega y estaba Nintendo, que eran las videoconsolas que en ese momento eran las top en Estados Unidos y en Europa también. Entonces ellos decidieron, a $399 que se vendía el Sega Saturn, ellos lograron reducir sus costos y dieron la PlayStation a $299. Esto lo que les ayudó a ellos al final es que la gente se interesara más por su videoconsola, por la calidad-precio. Y algo que era muy interesante en ese entonces, aunque otras consolas ya lo estaban implementando, era que estaban utilizando CD-ROMs o los discos compactos en el área de videojuegos, pero PlayStation logró utilizarlo de una manera óptima y esto atrajo a muchas personas para que puedan comprar su videoconsola. Al poco tiempo, en el 2001 o 2002 por ahí, ellos lograron presentar la continuación de su consola. Ya prácticamente la anterior se podría llamar FAT, y presentaron una versión Slim, que es como la que tengo yo aquí. Inclusive les quería decir que esta es mi primer videoconsola, me la regaló mi hermano. Yo nunca había tenido una consola y esta fue la primera que tuve. Quedé satisfecho, muchas horas de juego con bastantes amigos que logramos jugar con ella y todo. Inclusive aquí todavía tengo mi juego, el primero que tuve también. De todos los que tuve, este fue con el único que me quedé al final, el de Gran Turismo. No sé si se logra distinguir ahí, pero para mí entre los mejores juegos que quedaron para la PlayStation 1. Pueden ver que ya tal vez no tenemos las dimensiones ahorita de la FAT con respecto a esta, la PlayStation 1, pero les voy a dejar una imagen para que logren notar la diferencia. Es bastante compacta y lo bonito de esta videoconsola también es que podíamos leer nuestros discos de música en ella. O sea que aparte de que podíamos disfrutar de un buen juego, podíamos disfrutar de la música que en ese entonces eran discos en los cuales se ocupaban con 12, 14 o 16 canciones, bueno, hablando de discos originales, y esta consola lo lograba reproducir e inclusive tenía un software, lograbas ver efectos y toda la
canción. Para muchos que estén viendo este video y lograron tener una de estas, no sé qué tanto recuerdo les trae. Dejen en sus comentarios si su primer consola fue una PlayStation 1. Como la competencia en ese entonces con Nintendo 64 era muy grande, e inclusive Nintendo 64 lo presentaron un poco después, Nintendo 64 presentó un control que ya traía joysticks. Y PlayStation, voy a dejar una imagen también de los primeros controles de PlayStation. Pero después ellos, al ver la competencia, decidieron agregar el DualShock. El primer DualShock ya contábamos con una palanca de dirección ya para guiar al personaje y la otra palanca que era la que giraba alrededor del personaje para mostrarnos el entorno y todo, o sea, prácticamente la de la cámara. Como algunos logramos ver en los botones C del Nintendo 64 cuando jugábamos Super Mario 64, el giro de la cámara. Que estas fueron cosas que realmente para ese entonces que revolucionaba el mundo, mostraba grandes cambios para ese entonces en las videoconsolas, que tal vez para nosotros ahorita sea un poco común, o sea ya algo común verlo, pero para ese entonces era algo muy revolucionario. Bueno, esa fue su historia. Ahorita vamos a pasar a las especificaciones técnicas de la consola. Será una forma práctica de verla nada más, solo para entender, tal vez comparándola con videoconsolas de ahora, lo poco que tenía esta consola, pero todo el provecho que le sacaron. Tenía un procesador de 32 bits. Tenía un procesador gráfico de una paleta de colores de 16.700.000 colores, valga la redundancia. Alcanzaba resoluciones de 256 por 224 hasta resoluciones de 640 por 480. Memoria RAM de 2 megas y lo que la hizo que batiera récords en ese momento fue su CD-ROM. Que para en ese entonces utilizar cartuchos no era mala idea, pero el problema de los cartuchos es que tenían poco espacio. A cambio un CD-ROM tenía bastante espacio y hasta le podían meter varios videos para el juego y así poder entender más lo que estaba sucediendo en ese entonces. Muchos, eso fue lo que nos enamoró, que mirábamos la cinemática en ese momento de algún juego y creíamos que así se iba a ver. Tal vez no se llegaba a ver de esa misma manera, mirábamos un poco más de calidad en la cinemática, pero eso lograba envolvernos en ese momento. Entonces son cosas que sí eran muy atractivas para nosotros, aunque fuéramos tan peques, pero sí, fue muy atractivo para nosotros lo que estaba haciendo PlayStation 1 en ese momento. Vamos a pasar al siguiente apartado, que sería mi top 10 de los que son para mí los mejores juegos de PlayStation 1. En el puesto número 10 tenemos X-Men. Para muchos, uno de los mejores juegos de peleas en ese entonces. Bueno, basado en el área de cómics. Muy atractivo, muy buen apartado gráfico. Muy buenas formas de poder desempeñarse en este videojuego. Muy buenas animaciones de pelea. Podíamos utilizar a Wolverine, Cíclope, Tormenta, y cada uno con su verdadero poder, con su verdadera mutación, como lo queramos ver, y nos podríamos pasar muchas horas jugando este videojuego. En el puesto número 9 tenemos a Toy Story 2, basado en la película, muy acertado a muchas de las cosas que pasaban en la película, disfrutando realmente lo que podía hacer Buzz Lightyear, aprovecharnos de lo que él se podía creer que volaba o no, pero al final lográbamos contar con su astucia para que pueda salvar en ese momento todos los juguetes. En el puesto número 8 tenemos Monster Inc., también basada en la película, muy entretenido para realmente lo que esperabas, disfrutando de las tonteras de Mike Wazowski y Sullivan intentando rescatar a la nena siempre. En el puesto número 7 tenemos a Tarzán, un videojuego con gráficas en 3D pero en un movimiento bidimensional, muy acertado a lo que lo que esperábamos en ese momento de utilizar estos dos apartados, ya que prácticamente en las generaciones anteriores todavía teníamos el movimiento bidimensional y aquí todavía lo siguieron utilizando, aunque había unas áreas donde sí seguías un movimiento 3D, pero al final todo el juego era así bidimensional, con muy buenos gráficos y muy buen apartado, muy buen guión del juego también y buena cinemática. En el puesto número 6 tenemos a Crash. En este voy a abarcar todos los Crash que sacaron para el PlayStation 1. El modo aventura, que es muy entretenido, puede ser un poco difícil, inclusive ahorita como lo vimos en la última versión para el PlayStation 4.
que realmente sí tiene su dificultad y todo, pero también miramos en el área de carros, en el área de cars, de Crash, sí se notaba también, podías pasar momentos muy alegres y muy divertidos con tus amigos. Prácticamente se podría comparar al otro que estaba presentando a las otras compañías, de pasar momentos muy jocosos con tus amigos, muy divertidos, y no sé si algunos perdieron alguna amistad por esto. En el puesto número 5 tenemos Spider-Man. Para mí el mejor juego de Marvel que sacaron para esta videoconsola. Muy entretenido. ¿Quién iba a pensar que íbamos a lograr columpiarnos en los diferentes edificios, poder escalar los edificios de una manera en tercera dimensión nunca antes vista? Antes solo lo mirábamos en movimientos bidimensionales, pero con esto sí nos logró atraer bastante los poderes que lograba hacer, las diferentes combinaciones, los diferentes combos de pelea que tenía el personaje. Muy entretenido. En el puesto número 4 tenemos Tekken 3, juego de peleas que no podía faltar en tu apartado de juegos para el PlayStation 1 y que podías disfrutar con tu otro compañero o turnarse con los diferentes amigos que tuvieras para pasar momentos muy agradables y muy épicos esas tardes después del colegio. En el puesto número 3 tenemos Gran Turismo, simplemente el mejor juego para mí de carros que existe, que existió y que existirá. En lo personal, fan de Gran Turismo, cómo podíamos disfrutar de ese apartado gráfico en ese momento, la simulación tan real de los juegos, los sonidos que lográbamos escuchar en ese momento, tan acertados a lo de los carros reales, bueno, los que estaban de moda en ese momento también. Muy buen juego, no nos podía faltar también, bueno, en lo personal no podía faltar en mi top 10. En el puesto número 2, Metal Gear. Incursionamos, comenzamos, disfrutamos, pasamos los mejores momentos y no podía faltar este gran juego que nos ha logrado envolver hasta el día de hoy en las consolas de última generación. Gran juego, muy buen guión de juego, muy buenas formas de lograr llegar a diferentes puntos, cómo lograr combatir a los enemigos, cómo lograr esconderte. Yo sé que para muchos youtubers es un juego emblemático, un juego que los marcó a cada uno, y en lo personal también me marcó a mí, es muy buen juego. En el puesto número 1 tenemos a Tony Hawk, juego de patinetas súper entretenidos, muy buena cinemática, muy buenos gráficos para los de ese momento, multiplayer para ver quién sacaba más puntuaciones, quién lograba hacer más combos. Muy acertado, muy divertido juego. Recuérdense que este top 10 no es el orden como se hayan dado los juegos, sino realmente lo que importa es cómo disfrutamos esos juegos. Menciones honoríficas, tenemos a Resident Evil 2, tampoco podía faltar. Aquellos momentos de miedo, aquellos que si estábamos con nuestros compañeros o estábamos solo en nuestra casa jugando este videojuego y se nos presentaba un zombie, aquella tensión, aquel nerviosismo que teníamos en ese momento se reflejaba mucho, o de repente tocaban a nuestra puerta en el cuarto y pegábamos el brinco. ¿Cuántos no disfrutamos de esos momentos que nos dejó realmente este videojuego? Mención honorífica, Geeks 3 tenía muchos mundos que descubrir. Por ejemplo, en la parte del área donde tenías que visitar el área de Egipto, donde te enfrentabas contra piratas, donde tenías que enfrentarte contra soldados también. Muchas cosas que abarcar en ese videojuego y muchas horas de disfrutándolo también. Bueno, en conclusión, amigos, yo creo que fue muy divertido ver lo que es el PlayStation 1, su historia, sus especificaciones técnicas y el top 10, que para mí era el top 10 de mejores juegos para el PlayStation 1. En conclusión, ¿vale la pena tener un PlayStation 1 para el 2020? Si lo que esperas es tener un gran apartado gráfico en cada juego, está difícil que te pueda aparecer esta consola, pero si lo que quieres es pasar horas y horas de entretenimiento, esta consola puedes disfrutar y sacarle bastante provecho. La puedes conseguir a precios relativamente baratos o inclusive hasta te la pueden regalar. Y los videojuegos, los discos están prácticamente también regalados. Bueno, regalados no, pues, pero pongámosle la consola, puedes conseguirla aproximadamente en unos $50. Y los videojuegos puedes conseguirlos desde $1 hasta $5, dependiendo qué juego sea, porque hay unos también que son muy cotizados para aquellos que son coleccionistas de juegos. ¿Recomendada?
recomendada al 100 la videoconsola. No se olviden dejar sus comentarios, suscríbanse, denle like, denle click a la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Es un gusto estar con ustedes. Chao.